Hola, bendiciones y bienvenidos a la segunda escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina. Como siempre te digo, estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Carlos Álvarez Victoria con el mensaje titulado Gozo en el cielo, que lo produce, basado en el capítulo 15 del libro de Lucas. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Buen Señor, el día de hoy vengo a ti a darte gracias por este maravilloso día. Gracias porque tus bendiciones siguen estando sobre mí. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a encontrar en este mensaje todo lo que necesito para ser edificada y continuar el camino de la salvación hacia mi Cristo. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Bueno, mis amados, vamos a abrir la palabra del Señor, capítulo 15 del Evangelio San Lucas. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Leo para todos ustedes, me indican con un amén cuando hayan encontrado. Gloria a Jesús. Estamos empeñados en este año buscar el crecimiento de la iglesia, ¿cierto que sí? ¿A ustedes les parece que soy solo el que estoy promoviendo esto? Lo estoy promoviendo fuertemente porque el tiempo está muy cerca a la venida del Señor, se está acabando el tiempo, ¿de acuerdo? No hay más tiempo que perder, hay almas que rescatar, amén, amados. Muchísimas almas que rescatar y usted tiene que ser consciente de esto, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, vamos a estar muy atentos a esta palabra. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Dicen amén? Gloria al Señor. Bueno, mis amados, entonces yo vengo hace ya pues todo lo que ha sido el transcurrir de este año, luchando porque cada uno de ustedes tome conciencia de la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Amén. A manera de introducción digo: después de la tragedia en el huerto del Edén, cuando el hombre cae en pecado, destruye su naturaleza, pierde la imagen de Dios, se pierde el propósito por el cual fue creado, todo esto, entonces Dios se dedica a la enorme tarea, se dedica Dios a la enorme tarea de rescatar al hombre, de redimirlo, amén, y de rescatar lo perdido, la tierra, el reino, todo esto. Pero hay un problema, amados hermanos, y es que la mayoría de los creyentes, la mayoría de los hermanos de la iglesia piensan que cuando ya entregan su vida a Cristo, cuando ya se plantan en la iglesia, cuando ya estamos aquí, ahí terminó todo, que ya la obra de Dios se consume en usted. Y resulta que no, esa es la primera parte. La primera parte es el rescate de Dios. Es el hecho de haberte sacado Dios del reino de las tinieblas, haberte traído al reino de la luz. Es el hecho de haberte librado de la condenación eterna y tenerte ya con el tiquete totalmente pleno para ir al cielo. Amén. Pero la segunda etapa apenas va a comenzar. ¿Cuál es la segunda etapa? Que tienes que volver al propósito para el cual fuiste creado. Amén. Tienes que volver. Eso lo prediqué hace 3 semanas tal vez. ¿Se acuerdan? De pronto alguno recordará. Me llenaría de corazón alguien que me diga: yo recuerdo que para qué fuiste creado. Dice la Biblia: y creó Dios al hombre. Dios dijo primero: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué? Repitan, completen.
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿y qué? Y señoré. Y señoré, repitan conmigo, y señoré sobre las bestias del campo, sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así textualmente se lo estoy diciendo. Señoré. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, te dotó de una cantidad de atributos de Dios, como la voluntad, el razonamiento, los sentimientos. Te dio un espíritu a diferencia de los demás seres vivos, amén, que él había creado, y todo para que tú gobiernes, para que tú domines, para que gobiernes y domines en la creación del Señor. Y dice la Biblia que Dios te colocó al hombre en un huerto y le puso el temor sobre los animales, el temor del hombre, y los trajo al hombre para que viera cómo los había de llamar. Y así el hombre comenzó a ejercer dominio sobre la creación hasta el día en que cayó en desgracia. ¿De acuerdo? Ahora Dios te rescata, está bien, te rescató a ti, pero ahora sigue, después de que te redimió, te limpió, te purificó y eres hijo de Dios y perteneces al reino de los cielos. Ahora tienes que entrar en la etapa de señorear, de gobernar. Tienes que dominar en el mundo espiritual. Los demonios tienen, hermanos, que respetarte o no. Los demonios te tienen que respetar. Los demonios tienen que entender que tú eres un hombre lleno de gracia, una mujer llena de gracia, de poder, de autoridad. Amén, amados. Y los demonios deben respetar y todo esto. También Dios te ha dado para poder también someter a los hombres. La Biblia dice que Dios te ayuda para que lleves cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Entonces Dios te da la autoridad, Dios te da el poder, te da todo. Entonces de esta manera tienes que entrar ya en la nueva etapa. Ahora, ¿para qué esto? Para Dios poder establecer su reino en la tierra. Amén. Ahora, no va a ser en esta tierra como ya lo hemos visto. Esperamos del Señor, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Bueno, entonces Dios va a establecer de nuevo su reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera lo va a hacer Dios a través de cada uno de ustedes, utilizando a cada uno de nosotros. Amén. Y si usted se quedó ahí estancado y no ejerce la autoridad, no ejerce el poder, la autoridad y la capacidad que Dios te dio de sojuzgar, entonces usted no va a poder ganar, no va a poder sumar, no va a poder traer las almas perdidas a los pies de Cristo. ¿Entendido, amados? Bueno, les he venido enseñando que Dios quiere que todo el mundo sea salvo, que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Eso dice la Biblia en forma total, en la totalidad. Dios quiere salvar a toda la humanidad, pero naturalmente que va a haber quienes llenos de soberbia, llenos de incredulidad se van a perder, pero hay una enorme cantidad allá afuera que solamente necesitan, hermanos, un guiño de ojo, necesitan un pis, 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 y atraerlos, amén, para que lleguen a la casa del Señor. ¿Dicen amén? Ok. Yo les quiero hablar de 3 grupos que deben ser objetivo nuestro, y hoy me voy a enfocar mucho en uno de ellos. Ya he venido hablándoles del primero. El primero es la familia. Vamos a ganar la familia para Cristo. ¿Dicen amén? Bueno, mire la silla que está al ladito suyo desocupada. Diga, esta silla es para mi papá, esta otra silla es para mi mamá, esta otra silla es para mi hermano, es para mi hermana, es para él, bueno, y así, y usted va a traer. Ahora, cuando traigamos cada uno, toda su familia, que la logre ganar para el Señor, entonces no vamos a tener espacio. Esto se va a llenar 10 veces el día domingo. Tenemos que ampliarnos, dicen amén, y tener con qué y buscar la manera de un lugar más amplio. Pero lo importante es que hagamos la tarea de traer todos nuestros familiares, porque todos nuestros familiares están bajo la promesa de Dios, están programados para la salvación. No te olvides, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa será salva. Están programados para la salvación. No se pueden perder. No se pueden perder. No se pueden perder tus padres. No se pueden perder en la condenación eterna tus hermanos, tus sobrinos, tus tíos, tus primos. No se pueden perder. Y tu familia nuclear, tus hijos, tu esposa, tus nietos, no se pueden perder. Amén. No pueden ir al infierno de fuego porque es terrible. Entonces hay que ganarlo. Ese es el primer objetivo. ¿Listo, amados?
solo con que todos nos empeñemos a ganar la familia, hermanos, tendremos una iglesia numerosísima. Pero hay otro objetivo, otro grupo objetivo. ¿Cuál? Ese otro grupo objetivo, amados, son los que antes militaron en este lugar. Por aquí ha pasado cualquier cantidad de personas y que ahora ya no están y se han apartado. Y muchos de ustedes los conocen, ¿ya? Ay, cerca de mí vive una persona que iba a la iglesia y ahora ya no va. Y tú tranquilo, y tú fresco. ¿Y qué pasa con esa persona que vino, que militó, que nadie la consolidó, que nadie le enseñó, que nadie la discipuló, que nadie la estableció? ¿Ah? Y se perdió, y todos en la indiferencia, y todos tranquilos. Y vemos al hermano perderse, y vemos al hermano sin entender que Dios está en busca de ellos, que Dios no quiere que ninguno se pierda, que Dios les permitió conocer el camino del Señor, pero nadie los acogió, nadie los ayudó, y Dios insiste en que vuelvan. ¿Cuántos creen eso? Dios insiste en que vuelvan. Entonces Dios te va a usar también para traer toda esa gente que tú conoces, que se apartó de la iglesia, que fueron parte de nosotros, que militaron con nosotros y ahora están apartados. ¿Lo creen, amados? Dios te va a usar para traerlos. Y el tercer grupo objetivo son los que no conocen nada, no saben nada, están perdidos en el mundo, gimen, lloran, se retuercen en el dolor, en la angustia, el sufrimiento que hay en el mundo, en la inseguridad, en el peligro, en el miedo. Están allá afuera y gimen, hermanos, sin saber qué camino coger, a dónde va a parar este mundo. Y solamente con que tú les hables, con que tú te les acerques y los traigas a esta ciudad de refugio. Dicen amén. A este lugar de refugio para la gloria de Dios. Y Dios te va a utilizar para ganarlos para el reino de Dios. Dicen amén. Bien. Entonces, Dios después de esto quiere que usarnos en el rescate de toda esta cantidad de gente, estos tres grupos. ¿Ya? Ok. Los que se fueron de la iglesia y no volvieron son almas que también el Señor ya les iluminó, ya les mostró. Y están blanditos, están fáciles de traer al reino de los cielos. Entonces Dios nos quiere utilizar. Veamos pues, amados, veamos cómo nuestra acción, trabajando por estos tres grupos, vamos a producir gozo en el cielo. ¿Cuál es el título de mi predicación hoy? Pero léanlo completo. Gozo en el cielo. ¿Quién lo produce? Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de producir gozo en el cielo. Amén. De llenar el cielo de alborozo, de alegría, de felicidad, de los ángeles cantando y alabando al Señor por lo que está aconteciendo en esta tierra a través de tu vida, ganando almas para el reino. Dicen amén. Entonces veamos cómo nuestra acción produce ese gozo. Bueno, primer punto. La parábola, ¿cierto que leímos la parábola? Es una parábola, yo siempre llamo a este tipo de parábolas tan épicas, las llamo épicas, que quiere decir poéticas, como bien construidas, con una belleza literaria, con una riqueza ya literaria del lenguaje, que casi que tiene música, bonita la historia. Y esas historias, esas parábolas como esta, inclusive esta pertenece a una trilogía. Usted ve en el Evangelio de Lucas 3 parábolas que hablan de lo mismo, ¿ya? La ovejita que se perdió y van en busca de ella, la moneda que se le perdió a la señora y barrió la casa, movió los muebles hasta que la encontró, ¿ya? Y el hijo perdido que luego regresa, ¿de acuerdo, amados? Todo esto mostrando el inmenso amor, el inmensurable amor de Dios por una sola persona, porque Dios no está para perder. Por favor, dígale al que está al lado, Dios no está para perder. Y una sola alma cuenta para Dios. Una sola alma suma en el reino de los cielos. ¿Lo creen, amados? Entonces no podemos dejarlos perder. No digamos, bueno, se fue una, pero aquí vemos 500. No, una. Dios no está dispuesto a perder absolutamente nada. Metas en la cabecita esto: Dios no está dispuesto a perder absolutamente nada, ni uno solo, ¿de acuerdo? Que se pierda por descuido. Yo les dije hace un tiempo atrás que
hablando de esa parábola de esa enseñanza de Jesús donde dice que el siervo que hace las cosas bien es alabado, pero el que hace las cosas mal es azotado, ¿ya? Y el que hace las cosas mal hechas sin conocimiento, porque no sabía, porque qué sé yo, será azotado poco, pero será azotado. Pero el que teniendo el conocimiento y hace las cosas mal hechas, será azotado mucho. ¿Y por qué eran azotados los siervos? Es decir, los esclavos. Acuérdense que la palabra siervo significa esclavo. ¿Por qué eran azotados? Porque los ponían a trabajar en el sembrado o cuidando el rebaño, o en fin, cualquier cosa. Y todo esclavo tenía que luchar y todo esclavo tenía que trabajar asiduamente por los intereses de su amo, por hacer que su amo se enriqueciera, por hacer que su amo llegara a ser grande entre los hombres del pueblo, ¿entendido? Hacer que los graneros fueran más grandes y llenitos de granos, de cosechas y todo esto, y hacer que el ganado creciera y creciera y creciera. Entonces un hombre era grande por la cantidad de cabezas que tenía en el ganado y el tamaño de sus graneros. De esta manera, ¿entendido, amados? Bien, por ese motivo toda persona tenía que dar razón de su trabajo, especialmente los pastores, los que cuidaban el rebaño. Entonces siempre el dueño estaba pendiente de cuántas ovejas tenían, cuántas estaban embarazadas, cuántas criaban y todo. Cuando una oveja que estaba embarazada malograba, el esclavo era azotado. ¿Qué te pasó? ¿Por qué me dejaste perder esta cría? Y lo azotaban. Si lograba parir pero se moría la cría, era azotado. Si venía el lobo, el oso, lo que fuera, y arrebataba un cordero y se lo llevaba, era azotado. Bueno, el dueño no estaba para perder. ¿Cuántos creen que igualmente nuestro Padre Celestial no está para perder? Y por eso Dios ha establecido juicio, por eso Dios ha establecido castigo, no solamente para los que son indiferentes, no solamente para los que dicen, que se vaya, que no vuelva, sino para los que estando en la iglesia sirven de piedra de tropiezo. ¿Han oído eso? Estando en la iglesia y el hermanito al lado lo dañan con el mal testimonio, con malos comentarios, ¿entendido? Con malas actitudes. La Biblia dice, ay de aquel por quien viene el tropiezo, ay aquel que haga tropezar a uno de estos mis más pequeños. Más pequeños son los que están empezando, amén, los que acaban de nacer en la vida cristiana, en el camino de Dios. Ay de aquellos que hagan tropezar a mis más pequeños. Mejor les fuera que se amarraran al cuello una piedra de molino y se tiren al mar, que tener que comparecer al juicio de Dios. Miren qué sentencia tan tremenda. ¿Entendido, amados? ¿Por qué? Porque Dios ama profundamente las almas y no está dispuesto a perder ninguna. Amén, amados. Dios no está dispuesto a perder ni una sola alma. Dicen amén. Entonces tenemos que meternos esto en la cabecita. Usted algún día, muy temprano, muy pronto vamos a estar delante del Señor y vamos a dar cuenta a Dios de muchas cosas. Así seas salvo, así llegues al cielo. Si tú logras entrar por el umbral del reino de los cielos, ya eres salvo. Amén. Ya estás adentro, pero Dios juzgará tu obra. ¿Oyeron eso? El apóstol Pablo dijo, es necesario que todos estemos frente al tribunal de Cristo para recibir, oigan, lo que hayamos hecho estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Resulta que lo bueno va a tener recompensa. Entonces lo malo te condenará. Te diga, mi hijo, lo que usted hizo en la tierra todo fue malo. Pues lo que hizo en pro de la obra, no en pro de las almas, en pro del reino de los cielos. ¿Entendido? Y te va a decir, ¿para abajo? No. Sencillamente dice la Biblia que vas a ser salvo. Dice ahí la Biblia que vas a continuar en el reino de los cielos, pero sin ninguna recompensa, que tendrás pérdida total. Ahora, cuando la Biblia te habla de pérdida, tú dices, bueno, lo importante es que me salve, porque así somos a veces de tranquilos, perdónenme la palabra, mediocres. No, usted no se imagina lo que esa pérdida va a representar allá. Entonces es mejor que trabaje. ¿No dicen amén? Es mejor que trabajes, es mejor que hagas la obra del Señor. Dice la Biblia, dad de gracia lo que recibiste de gracia.
Yo te pregunto, ¿cuánto te cobraron aquí para ser salvo? ¿Quién pagó indulgencias en esta iglesia para ser salvo? ¿Quién ha pagado por una consejería? ¿Quién ha pagado por una enseñanza? ¿Quién ha pagado por una conferencia, una predicación? ¿Quién ha pagado por una oración particular por ti y por tenerte en nuestra cadena de oración? Nada, todo es gratis. Y si te casas, te casamos aquí, no te cobramos nada. Amén. Si te quieres bautizar, te bautizamos, no te cobramos nada. Todo es gratis, bendito el nombre del Señor. Entonces dice la Biblia, dad de gracia, es decir, de gracia lo que usted recibió gratis. Vaya, háblele a otros, gánelos para Cristo, tráigalos a la iglesia. Dicen amén. Bueno, entonces, amados, veamos cómo vamos a producir ese gozo en el cielo. Porque termina diciendo, mira cómo dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles, versículo 10, por un pecador que se arrepiente. Amén. Y no por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bueno, entonces vamos a ver 3 puntitos de la manera, para que veamos la manera como se produce el gozo en el cielo. Primero, es una manera de definir la parábola. Dice, primero, 100 ovejas. Parece ser que era el número tope que un pastor podía manejar. 100, era el número de 100, parece ser. Y dice la Biblia que perdiendo una, deja las 99 en el desierto y se va. Ahora, ¿cuál era la costumbre en aquella época? ¿Cómo era la costumbre? El pastor recibía 100 ovejas de parte del dueño. Vea, tiene 100 ovejas para que las cuide, las alimente, las lleve a beber y las mantenga y las haga producir, las haga criar y producir. ¿Entendido, amados? Entonces, este hombre pastor, esclavo, tenía que coger todas las mañanas las 100 ovejas, contarlas, hacer el conteo y salir con ellas. Y las llevaba por todo el desierto, por las montañas también, por los montes, buscando prados, buscando pastos, una pastura bien rica, y también abrevaderos o lugares de agua, manantiales de agua. Amén, amados. Y de esta manera cuidaba las ovejas. Por la tarde, antes de que viniera la noche, traía de nuevo las ovejas, y había un lugar encerrado, bien alto encerrado, que se llamaba el redil. Un lugar bien protegido, porque ahí pasaban la noche las ovejas. Las ovejas podían, si se dejaban fuera, podían estar expuestas a los animales, a los depredadores, ¿entendido? Entonces los dejaban dentro del redil, es el lugar encerrado donde las metían. Pero antes de meterlas, el pastor tenía la obligación de contarlas. 98, 99, 100, listo, ya. Cerraba la puerta y se iba a descansar, y el portero del redil se acostaba cerquita de la puerta a cuidar, que no viniera el ladrón, porque no solamente eran los depredadores, sino también ladrones que venían a tumbar la puerta o a subirse por encima, como la parábola de San Juan 10, ¿verdad? El ladrón que no entra por la puerta, sino que sube, es el ladrón, es el salteador, no es el pastor de las ovejas. ¿Entendido, amados? Bueno, en otras palabras, las ovejas están en continuo peligro. La fragilidad de las ovejas a causa de la naturaleza de ellas mismas. Son frágiles, son animales tiernos, torpes, ¿ya? Indefensos, porque como les he dicho, la mayoría de los animales fueron dotados con algún mecanismo de defensa. ¿Ah? ¿Cómo se defiende el perro? Nos muestra los dientes primero, y si uno lo ataca, él también ataca, ¿cierto? ¿Cómo se defiende el caballo? A punta de patada, ¿cierto? La liebre, ¿cómo se defiende? Con la velocidad, ¿cierto? Huye. Todos tienen un mecanismo de defensa. La ovejita no, la ovejita por eso necesita un pastor que la proteja. Es la mejor figura que Dios utilizó para representarnos a todos nosotros. Amén, amados. Todos necesitamos la protección de Dios, todos necesitamos el cuidado de Dios, todos necesitamos que Dios nos sustente. Entonces por eso Dios utilizó esta figura de los rebaños, las ovejas, el pastor, para mostrarnos quiénes somos y quién es Él como nuestro gran pastor. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito el Señor. Entonces 100 ovejas, al contarlas, ¿cómo dice la canción? Le faltaba una
y triste lloró. ¿Ah? Luego dice, las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la llevó en sus hombros y al redil volvió. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios por las ovejas. No quiere ni una que se pierda. Amén, amados. Ok, entonces, contó las ovejas, le faltaba una. Esta parábola solo la mencionan dos evangelios de los sinópticos, no la menciona Marcos, solamente Lucas y Mateo. Mateo dice que la llama a la oveja que se pierde, la llama descarriada. Se descarrió y la oveja descarriada, ¿ya? A Lucas la llama perdida, se perdió, es la oveja perdida. Bueno, y ambos narran el afán del pastor por irlas a conseguir y deja las 99 en el desierto, dice, en el desierto, y va tras la que se perdió. Bien, entonces va usted a encontrar que cada inciso está encabezado con la palabra el énfasis. El énfasis, inciso A, en esta parábola es el amor inmensurable del Padre por cada pecador en particular. Amén. Mire, hermanos, una cosa hermosa que encontramos cuando llegamos a la iglesia. La mayoría de nosotros fuimos personas marginadas por pobres, porque no pudimos estudiar, porque no tuvimos oportunidades de muchas cosas, porque salimos de familias también muy pobres, ¿entienden? Y en la misma familia nos marginaron, nos menospreciaron, aprendimos a escuchar frases muy negativas: usted para qué va a servir, usted como siempre, bueno para nada, usted no sé, y toda la vida, ¿entiende? Pero llegamos a un lugar donde todo el mundo nos abre los brazos, donde Dios nos cobija con su gracia, con su amor y misericordia y todo. Hermanos, ¿cómo no va a cambiar nuestra vida? Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo no entramos en una vida maravillosa? ¿Cierto que sí? Hermanos, por ese motivo, cuando nos convertimos al Señor, no queremos salir de la iglesia. Cierto que sí, es tan hermoso. Y somos como el perrito donde le dan amor, que ahí quiere estar y ahí quiere estar. ¿Entendido? Así somos y no queremos salir de la iglesia. Entonces, ¿por qué negarle esto a personas que están hambrientas, sedientas, llorando, gimiendo en las tinieblas de afuera, y no los vamos a buscar para traerlos a esta fuente de amor? Amén. A este lugar de tanto, este lugar de refugio, como nos llama la palabra de Dios. Bien, entonces el énfasis está en el inmensurable amor de Dios por un solo pecador. Una sola oveja cuenta. El pastor no pudo decir, que se contente mi amo, pues hay 99, se perdió una, bueno, se perdió, ¿qué vamos a hacer? No, él tenía que dar respuesta por esa una que se perdió. Así es la voluntad de nuestro Padre, que no quiere que ninguno se pierda. ¿Cuántos alaban al Señor? El que se fue, Dios lo quiere traer de nuevo. El que se fue, Dios lo quiere aquí en su redil. Amén. Bien, mis amados hermanos. Entonces, segundo, inciso B, el énfasis está en el valor individual que Dios le da a cada hombre, ¿ya? Lo que vale cada hombre para Dios, ¿de acuerdo? Lo que vale. Vale tanto. Tú, hermano, tú fuiste tan valioso para Dios que Él fue capaz de invertir la sangre de su amado Hijo Jesús. Amén. Por eso Dios no está dispuesto a perder. Y persona que haga descarriar a un hermano y se quede fresco, Dios le castigará severamente. Amén. Porque cada uno de ustedes representa el sacrificio, la muerte y la entrega de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces dejó las 99 y fue por la perdida. Entonces aquí el énfasis del primer punto es el amor de Dios solo por una oveja.
Usted no puede decir, no, pero aquí habemos 500, que se hayan ido 10, no importa. Y se fueron porque no eran de nosotros. Y se fueron porque no sé qué, eran descarriados, eran carnales. No, a usted no, nadie lo mandó a dar un diagnóstico, a definir por qué se fueron y por qué no. Dios te mandó a traerlos. Amén. Y hay promesa, dice, el que haga volver a su hermano de su error. Todo el que haga volver al hermano del error, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Habrá salvado de muerte un alma y habrá cubierto multitud de pecados. Mira, hermanos, un hermanito que se fue de la iglesia, está perdido, volvió al mundo, volvió al pecado, volvió a enredarse en las cosas de la tierra y de las tinieblas. ¿Él se salva? Si sigue así, ¿se salva? ¿Se salvará su familia? No. Pero si alguien lo rescata, si alguien le dice, hermano, usted conoció al Señor, hermano, vuelva a la iglesia, hermano, lo estamos esperando, venga, y usted coge y se le pone al lado a luchar por él hasta lograr traerlo, hasta lograr rescatarlo, dice la Biblia, habrás salvado de muerte un alma. Mira lo que dice la Biblia, habrás salvado de muerte un alma, habrás cubierto multitud de pecados y una familia entera ha sido iluminada con la palabra de Dios. Esa persona se va a encargar de rescatar al resto de su familia. ¿Lo creen, amados? Entonces mira, en vez de sacar a alguien de aquí, al contrario, hay que atraerlos. Y toda persona que tú conozcas, que militó en este lugar, que estuvo con nosotros, que fue parte de esta iglesia y ya no están, hay que traerlos. Ah, pastor, yo conozco uno, pero está yendo a otro lugar. Hermano, tráelo de nuevo aquí porque no sabemos en qué lugar está. Además tenemos que estar en el lugar donde Dios nos puso. Dicen amén. Al menos donde tú tienes la seguridad de que hay una buena palabra, de que hay una iglesia viva, una iglesia. Por eso les estoy diciendo, tenemos que ser una iglesia viva, una iglesia llena de gracia, una iglesia llena de poder de Dios. Amén, amados, para que todo el mundo que llegue aquí, inclusive hermanitos que están en iglesias muertas, en iglesias acabadas, arruinadas, y quieran venir aquí a saciarse, a llenarse del amor de Dios, aquí los tenemos que acoger. ¿O no? ¿O no? ¿No dice la Biblia que al que más tiene, más se le dará? Y que al que tiene poquitito, lo poquitito que tiene, Dios le quitará para darle al que más tiene. Entonces busquemos llenarnos para que Dios nos dé más. Amén, amados. Ok, segundo punto. Bueno, el inciso B dice, el énfasis es el valor individual de cada hombre para Dios. Él no quiere que ninguno se pierda y Él juzgará a quienes sirven de piedra de tropiezo, ya lo dijimos. Segundo, la búsqueda. Dice que por los montes, fue por los montes y desiertos. Y qué gozo, qué alegría al encontrarla. La parábola, como les dije, es de una inmensa riqueza literaria, poética. Y resulta que esta parábola, como la del hijo pródigo y tantas otras, han servido para que los hombres dedicados al arte, los pintores, los que hacen canciones, los que escriben libros, todo esto, cojan estas historias y las desarrollen. Y claro, las películas, por ejemplo, en un guión, tienen que meterle otras cantidad de cosas para poder ponerle drama a la película o al libro, lo que sea, ¿ya? Entonces, como les canté hace un momentito, dice que fue por los montes, que la encontró gimiendo, temblando de frío, que vendó sus heridas. Bueno, la Biblia no dice nada de eso, ¿entendido? Pero el cantante, el compositor, le pone todo esto para mostrar. ¿Ya? Ahora, Jesús da esa parábola en 5 o 6 versículos, ¿entendido? Pero en la realidad, la gente que se descarría, ¿por dónde anda? Por desiertos. ¿Por dónde anda? Por lugares desastrosos, ¿cierto que sí? Comienza a vivir una vida terrible, comienza a ser herido, ¿entienden, amados hermanos? Entonces hay que considerar todo esto. Hay que considerar la condición de vida a la que llegan tantas personas que se descarrían, que vuelven atrás. ¿De acuerdo? La Biblia dice que el que vuelve atrás, su estado posterior viene a ser peor. Viene a ser peor. Entonces,
Es normal que al volverla a traer la encuentres herida, La Biblia habla de la oveja perniquebrada o no, de la oveja raquítica o no, que le faltó comidita, alimento, cuidado, ¿cierto? Entonces todo eso hay que mirarlo. Entonces, aquí encontramos, yo no he acomodado esto, de razón estaba aquí un poco incómodo. Bien, entonces dice, segundo, el énfasis está en el gozo colectivo que produce, ¿ya? Dice la Biblia que cuando la encuentra, primero, bueno, estábamos hablando de esa búsqueda, ¿no? Lo primero que estábamos hablando era la búsqueda. Va por parajes, va por montañas, va por precipicios buscándola, porque por todo ese recorrido por donde él trajo las ovejas buscando pasto, en algún lugar se le quedó la ovejita descarriada. De pronto cayó a un hueco, de pronto, qué sé yo, ¿entendido? Y él anda buscando y buscando. Yo he oído unas predicaciones con tanto drama, le aplican tanta cosa, ¿ya? Y porque es que se presta la parábola para todo eso. Ya les repito, Jesús nos refiere la parábola en 5 versículos, pero usted puede mostrar que en la realidad pueden darse muchísimas cosas. Las ovejas caer heridas, las ovejas caer a un precipicio, ¿entendido? Todo esto. Y es tarea tuya irlos a rescatar. Y te toca meterte a donde sea. Si es en el hueco, allá tienes que llegar. Y tal vez tú por rescatarla vas a ser herido también. ¿Aló? Me viene en ese momentito a la cabeza que teníamos nuestro hijo menor de 3 añitos y estábamos en una vigilia y en la vigilia le pedimos a un joven de la iglesia que fuera a comprar leche y todo para hacer el refrigerio en la vigilia. Y este hermanito, sin pedirnos permiso, cogió el niño de 3 añitos y se lo llevó, ¿ya? Mientras estaba comprando, lo soltó, lo descuidó y el niño se metió así, se salió y había en toda la carretera una alcantarilla de esas de 2 metros y pico abajo. Y el niño sin que nadie se diera cuenta cayó allá. ¿Ya? 10:30 de la noche. Y se dieron cuenta por los gritos del niño. Y entonces todo el mundo, que llamen los bomberos, que de repente un vecino dijo, no, yo me meto, y se metió y lo sacó. Cuando sacó al niño, el niño estaba sanito, completamente sano, ni un rasguño, pero el que se metió tenía raspaduras por todo lado, raspado todo por todo lado, por meterse rápido a rescatarlo. Me viene muy, muy al dedillo esta ilustración. Amén. Y nos rescató el niño sano completamente, pero él fue herido al rescatarlo. ¿Te acuerdas, mami? Fue tremendo esto. Bien, entonces, así tú puedes llegar a sufrir por ir a rescatar un alma perdida. Amén. O puedes rescatar un alma herida, enferma, abatida, pero tienes la tarea y el trabajo arduo de restablecerla, de levantarla y de plantarla en el reino de Dios. Bendito el Señor, dicen amén. Entonces, por parajes, por veredas, en cuevas, en donde sea, tienes que buscar las almas perdidas. Sobre todo los que ya estuvieron aquí y se apartaron. Bien, el inciso B dice, el énfasis se enfoca en una sola oveja. En una sola oveja. Las 99 quedan en el desierto, sin peligro. ¿Por qué deja las 99 tranquilo? ¿Por qué las deja fresco y tranquilo y se va a buscar una sola? ¿Por qué? Porque esas 99 ya tienen madurez, ya están establecidas, ya están plantadas, no se van a apartar, no son locas, no son ovejas locas. Se le descarrió una, hay que ir por ella, hay que enseñarle, hay que mostrarle, hay que plantarla. Y él sabe, dejo 99 y 99 voy a encontrar. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos de ustedes hay aquí que le producen a Dios seguridad de que nunca te vas a descarriar, de que nunca te vas a apartar? Estás pleno. Dios te puede dejar aquí solo, tranquilo, para ir a buscar el que está perdido. Amén. Amén, amados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero qué tal, hermanos, esta iglesia como un hospital. El uno se queja de una cosa, el otro se queja de otra, y no hay quien salga a buscar, no hay quien se pare, no hay quien produzca, no hay quien se preocupe por los perdidos. No, dejó las 99 maduras, estables, firmes,
y se fue por una sola descarriada. Es el amor de Dios, es el inmenso amor de Dios. Dicen amén. Bien, entonces por los montes, por los desiertos. Bueno, el énfasis está en el gozo colectivo. Dice que al llegar a casa gozoso con la ovejita en los hombros, el gozo colectivo, dice, reunió a sus amigos y familiares y les dijo: vengan, comamos, bebamos, que yo había perdido una oveja y la he encontrado. Y se goza solo por una oveja y no por las 99 que no se le descarriaron. Se regocija solo por una oveja que se le había perdido. Escúchenme, permítanme repetirles y enfatizarles que Dios no está para perder. Dios no está para perder. Una sola. Usted no puede decir: es una sola nomás. No. Por esa una sola le darás cuenta a Dios. Le daremos cuenta a Dios. ¿Dicen amén? Tenemos que buscar la manera de ganarlos, de traerlos, según la palabra del Señor. Dicen amén. Y Dios recompensa. Aquí tengo en la parte final que al que hace descarriar a un hermano, Dios lo castiga y le da juicio terrible, pero al que los gana y los trae de nuevo, una sola oveja suma en el reino de los cielos. ¿De acuerdo, amados? Bueno, entonces el énfasis está en el gozo colectivo que produce, reúne a sus amigos, hace fiesta, se alegra. Y la Biblia, Jesús traslada ese gozo de la tierra, Jesús traslada ese gozo de ese hombre, lo traslada al cielo. Dice: así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Aleluya. Así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Amados, yo les he venido insistiendo en estos días que usted se tiene que documentar bien, usted tiene que estudiar bastante el tema de la perdición eterna, el infierno de fuego. ¿Qué es el infierno? ¿Cómo es? ¿Qué funciona ahí? ¿Qué viven los que caen ahí? ¿Ya? Mira lo que dice la Biblia, solamente para mencionarte algo. Dice que serán atormentados día y noche. Dice que el fuego que los quema nunca se apaga. Que el gusano que los atormenta nunca muere. Que allí lamentarán todas las familias. Que allí crujirán sus dientes. Bueno, la Biblia dice cosas terribles de ese lugar. Y que el castigo es eterno. No como nos enseñó la Iglesia Católica, de que era un purgatorio y que luego venía la Virgen del Socorro y nos sacaba de ahí. Mentiras. Lea la palabra, lo que dice Dios, no lo que digan los hombres. Amén. Es eterno. El castigo es eterno. Pero también te debes documentar sobre lo que es la vida en el reino de los cielos, sobre lo que es la salvación, la vida eterna, la vida en el reino de Dios. Amén. La Biblia dice que será un lugar donde no habrá llanto ni dolor, donde Dios enjugará las lágrimas de sus escogidos, donde nada nos atormentará, sufrimientos, dolores, angustias, nada de esas cosas, donde dice la palabra de Dios que todo será gozo y felicidad en la presencia del Cordero, que no habrá necesidad de luz de día, ni de noche, ni de nada de estas cosas, porque todo será la gloria con la iluminación que nos da el rostro del Cordero. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Nos muestra esa hermosa ciudad, la tierra nueva, todo, un lugar de felicidad, un lugar de inmensa felicidad y dicha. Amén. Entonces, mirando estas dos teologías, tú tienes que decir: no puedo dejar que nadie se pierda, que vayan al infierno. No, al contrario, hay que traerlos para que vengan al reino de los cielos. Amén, amados. Y mucho más con tu familia. ¿Está claro, señores? ¿O quieres ver a tu papá ya brincando y saltando como pollos en una parrilla caliente? ¿O quieres ver a tus hijos allá perdidos porque vivieron en la droga, en la delincuencia, en el pecado, en la inmundicia? No, tenemos que llorar por ellos, gemir por ellos. Dicen amén. Bien, vámonos mejor al tercer punto. La meta final. El primer punto es
la oveja que se descarría y cómo Dios se preocupa solo por una oveja, cómo el amor inmensurable de Dios se ocupa de una sola persona hasta que la rescata. Amén. El segundo punto es todo lo que Dios invierte, la búsqueda, va por monte, va por todo lugar hasta que la haya, y cómo se produce el gozo, cómo reúne su familia, cómo reúne amigos, vecinos y hace fiesta, hace alegría por una oveja que rescató. Amén. ¿En qué consiste en sí? Mírenme, ¿en qué consiste en sí el rescate? ¿En qué consiste la labor de rescate? Es llegar a la meta trazada, a la meta suprema, que es el arrepentimiento. Dice, la meta final es producir un verdadero arrepentimiento en la descarriada. ¿De acuerdo? ¿Por qué se apartó? ¿Por qué se fue? Porque no entendía, porque no estaba arrepentida. ¿Entendido, amados? Entonces hay que producir en ella un verdadero arrepentimiento. ¿Está claro? Aquí vamos a entender, y lo tengo como primer punto, dice, el énfasis aquí es que se completa el número de las ovejas que conforman el reino de Dios, hombres y mujeres arrepentidos y convertidos, totalmente consagrados a Dios, es decir, personas ya plenas en los cuales se ha vivido, en los cuales se ha originado el milagro de transformación, el milagro de cambio, el milagro del nuevo nacimiento. Amén, amados. Las personas que vivieron el proceso de transformación, cambio y nuevo nacimiento y están plantados en el reino de Dios. Pero el inciso B dice, el énfasis no está solo en creyentes nominales, en creyentes que vengan a ocupar una silla, en que vea, entra y siéntese. No, hay que producir en ellos, hermanos, ese cambio. Dicen amén. Para que realmente sean miembros del reino de los cielos. Entonces, el énfasis no está en tener creyentes nominales, sino creyentes productivos, convertidos, totalmente identificados con Cristo y productivos, que ganen almas para el reino, para que ganen ese número de almas que Dios quiere llevar juntamente con nosotros al reino de los cielos. ¿Dicen amén? Bien. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y estos últimos tiempos, según dice el apóstol, estamos manejando una generación bastante difícil. La Biblia dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Bueno, y lo más tremendo dice, sin afecto natural. Es decir, que perderán ese sentimiento de amor, preocupación, misericordia, todo eso. Todo lo que conforma el afecto natural. ¿Entendido? No les importarán. Por eso usted hoy en día, y esto también lo habla el apóstol Juan, habla de los parricidas que son capaces de matar hasta a los papás por unos billetes, por una fortuna, por una herencia. ¿Entendido? Son capaces de matar a sus hermanos, bueno, porque perdieron el afecto natural. Entonces, si no tienen afecto natural para los suyos, ¿qué van a tener para los perdidos que son de la iglesia? ¿Entendido? Pero ¿cuántos de ustedes creen que si nos disponemos a buscar una verdadera conversión, el Señor pondrá en nuestra vida todo lo que hemos perdido? ¿Cuántos lo creen? Dios volverá a poner el amor en nuestra vida, ¿lo creen? La compasión en nuestra vida. Yo les he venido diciendo, si usted quiere hacer la tarea de ganar almas para el reino de los cielos, empezando por su familia, usted tiene que pedirle a Dios que le llene el corazón de la compasión que Él tiene por los perdidos. Usted tiene que sentir el dolor. Usted tiene que pedirle a Dios que le dé sensibilidad para poder escuchar el gemido de las que están en las tinieblas llorando, gritando, gimiendo. Dios te puede dar eso para que tú te despiertes. Amén. Dios te tiene que dar también entendimiento de la palabra para que comprendas qué es la perdición, qué es la condenación eterna, qué es el juicio eterno, para que nunca desees que tu familia llegue allá. ¿Entendido, amados? Y ninguno, no vas a querer que nadie llegue a ese lugar. ¿Entendido? Yo les he dicho, ¿a quién de ustedes no le ha producido el Señor Nicolás Maduro rabia, resentimiento de ver la crueldad de este hombre y tal? Pero ahora que está en igual condición, yo, no sé usted, pero yo siento una compasión tan tremenda por este hombre. Yo siento una compasión tan tremenda. Siento dolor, digo, qué pesar de ese hombre. Y estoy pidiendo, Dios, tócalo, Señor, haz que conozca tu palabra, haz que se arrepienta de verdad. Señor, haz que haya la libertad primero espiritual. Amén. Y estoy orando por él porque también es un alma que Dios puede ganar.
¿Y cuántos sabían que para Dios no hay nada imposible? Aleluya. ¿Cuántas personas? Solamente basta que usted abra el celular para que usted vea la cantidad de insultos que le dan al señor Gustavo Petro. Es aterrador, las burlas, los insultos, las vulgaridades que le dicen. Pero ese hombre es objetivo de Dios. Dios lo quiere salvar. Amén. Y si nos disponemos, Dios lo salva. Amén. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. Así es, de este tamaño es, amados. De este tamaño es. Entonces, necesitamos ganar las almas, pero necesitamos disipularlas. Ayer estaba yo en el ayuno de Itagüí enseñando. Y les enseñé acerca de la gran comisión, porque estamos en este empeño de que todo el pueblo se movilice a ganar las almas, ¿ya? Y les estaba hablando acerca, y les voy a dar esta referencia para que la tengan en cuenta, la gran comisión. La gran comisión también la presentan en este caso San Marcos y San Mateo, de una manera clara, ¿ya? Solo que muy diferente. Marcos presenta muy dinámica, de manera muy dinámica la gran comisión. Dice que Jesús dijo antes de ascender al cielo, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y predicad el evangelio a toda criatura. Mire la dinámica con que la presenta. Por tanto id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales que yo he hecho seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces así los mandó Jesús a que predicaran el evangelio, así con esa dinámica, haciendo milagros, señales. En cambio Mateo nos presenta algo más reflexivo, más para tener en cuenta. Dice, por tanto id, después de que dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros preferimos las de Marcos, porque qué tremendo, sanar enfermos, pero acá, hermanos, el Señor nos da un proceso, nos mete en un proceso más exhaustivo, más profundo, más cuidadoso. Dice, hagan discípulos a toda la, es decir, coja una persona y enséñele. No es cuestión de que vea, Cristo le ama, Cristo lo salva, hay que huir del infierno, hay que evitar la muerte. Vaya a la iglesia, queda frente a Confama o queda frente a la sala de velación. No, es sentarnos con la persona a enseñarle, amén. Luego que hemos logrado el proceso, que se convirtió, que entregó su vida, entonces llevémoslo al bautismo, es decir, que se identifica con Cristo, se identifica y dé testimonio público de que ya es una nueva criatura, amén, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, llévelo hasta esa instancia, amén. Y después de que él termine de ser bautizado, no lo deje, sígale enseñando todo lo que usted ya conoce del Señor. ¡Aló! Entonces Dios nos quiere mantener en una actividad tremenda, plantando las almas en el reino de Dios, amén, plantando nuevos árboles en el huerto de Dios hasta que puedan dar fruto para la gloria de su nombre. Dicen amén. Bien, señores, entonces es tremendo que tengamos en cuenta esto. El énfasis aquí, escúcheme bien, es que es completar el número de las ovejas que conforman el reino de los cielos. Contó, había 99, falta una, hay que completar. ¿Aló? Contó, había 99, falta una, pero no se puede, está el número incompleto. Amén, de lo que Dios nos ha encomendado. ¿Aló? Entonces salió por todo lugar a buscarla. Ok, hasta que se completó el número y pudo cerrar la puerta, gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios está a punto de cerrar la puerta? Pero está esperando que usted y yo completemos el número. ¿Aló? El énfasis no está en solo ser creyentes nominales. Vea, vaya a la iglesia, vea, ocupe una silla para que se vea llena la iglesia. No.
Necesitamos gente comprometida, gente convertida. Por eso Jesús dijo, bautícenlos, enséñenlos, disipúlenlos, plántenlos, establezcanlos. Amén. Y enséñenles las cosas que yo os he mandado. ¿Está claro, señores? Ay, pastor, pero es que eso usted no la pone tan difícil y es que la Biblia lo dice. Vea, hermano, escúcheme lo que le voy a decir. Métete con Dios. Métete con Dios como te lo he explicado. Métete, empieza a pedir a Dios. Dios, lléname de compasión. Dios mío, lléname de tu gracia. Dios mío, ayúdame a limpiar mi vida. Ayúdame a ordenar mi camino, Señor. Ayúdame a esto. Bueno, todo lo que te he enseñado en estos días. Y una vez que empieces esa búsqueda personal tú con Dios, se va a producir en ti una cantidad de cambios. Y al contrario, vas a querer tener tiempo, vas a querer estar con el uno, con el otro. Se te va a producir esa compasión, ese amor, ese deseo. Amén, amados. Créelo de todo corazón. Dios va a poner en ti un deseo enorme y de que toda persona esté bien establecida en el camino del Señor. ¿De acuerdo? Voy a leerles la conclusión. Bueno, el énfasis no está en solo tener creyentes nominales, sino creyentes productivos que sumen para el reino de los cielos, que logren alcanzar el número de almas que Dios quiere llevar, que el número se complete. Amén, amados. Gloria a Jesús. La conclusión, ¿quieren la conclusión ya? No, bueno. Dice la conclusión, sorprende pensar en los años que la iglesia lleva aletargada, durmiendo el sueño espiritual. Las almas se pierden y se pierden y se pierden. Llevamos generaciones donde ya no hay evangelismo, donde ya no hay predicación. Se han cerrado cualquier cantidad de emisoras que predicaban al Señor, se han cerrado televisoras, se han cerrado iglesias, congregaciones, se han cerrado. La iglesia duerme y duerme y duerme. Y la población crece, la maldad crece. Son más de 8,000 millones de habitantes en la tierra y la maldad es aterradora. Jamás los hermanos veteranos, yo hermanos, que recuerdo mi vida desde hace 60 años, lo que era la condición de vida en esa época, a lo que es hoy en día, uno se sorprende. ¿Ya? El que día estábamos en un semáforo esperando que el cambio, cuando en el divisor de la avenida que íbamos a atravesar, había gente esperando, entre ellos había una señorita, una niña, hermanos, con un pantaloncito aquí y ahí bien tranquila. Y yo le digo a mi esposa, mira mami, esa niña, ¿tú te imaginas esto? Si lo imaginamos que se iba a dar hace 50, 60 años que vivimos nuestra juventud. Nunca, hermanos. Todo lo contrario, las mujeres buscaban taparse, las mujeres buscaban y se sentaban con qué garbo, hermanas, se sentaban y cogían y pum, ya, y se ponían el bolso aquí, todo ese pudor, hermanos, ese cuidado. Hoy en día no. Dios mío, la maldad, cómo se perdió la naturaleza, ¿verdad? Cómo se perdió lo que en esencia es el ser humano. Es aterrador. Hoy en día, en esa época, yo recuerdo las mujeres embarazadas exhibían unos vestidos hermosos, hermanos, con unos moños lindos, con unas cosas hermosas, y uno se quedaba encantado de ver una mujer embarazada. Hoy en día se ponen un pantalón y el ombligo brotado, a punto de disparar ahí. ¿Qué es eso? Entonces se descompuso la naturaleza humana. El hombre ya perdió la esencia, perdió la naturaleza, perdió todo. Entonces estamos viviendo esta situación y la iglesia sigue durmiendo. ¿Entendido, señores? Y la iglesia sigue durmiendo. Vamos a decirle en este momento, Señor. No les leí la conclusión, dice: sorprende pensar en los años que la iglesia lleva aletargada en una fría sensibilidad, sin importarle la condición de los que sufren, de los que se pierden, de los que van rumbo al infierno de fuego. Y no se preocupa nadie, sabiendo que aún nuestra propia familia va camino a la perdición eterna. Lo peor es que la iglesia no piensa ni tiene en cuenta que Dios nos tomará cuenta en el día final. ¿Ya?
nos pedirá cuenta de lo que pasó con los perdidos. ¿De acuerdo? Como les dije, el amo llama al criado, al esclavo, y le dice: ¿por qué dejaste abortar la ovejita? ¿Por qué dejaste arrebatar el corderito del oso, del león? ¿Por qué hubo esta pérdida? Y azotará fuertemente al criado, al esclavo. ¿Entendido, señores? Todo esto lo pone Dios como ilustración. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Capítulo 33 de su libro. ¿Qué le dijo a Ezequiel? Hijo de hombre, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que oirás de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le diga al impío: impío, de cierto morirás por tu pecado, si tú no le advirtieres al impío para que él se aperciba de su condición y se aparte de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Oyeron eso? Ezequiel 33. Pero si yo le digo al impío: impío, de cierto morirás por tu pecado, y tú corres y le adviertes al impío para que se guarde del camino, y el impío no se guarda, el impío morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. ¿Está claro, señores? Yo más claro no les puedo hablar y no puedo alterar lo que está en la palabra. ¿De acuerdo, mis amados? Entonces, no podemos, hermano. Lo peor es que Dios nos va a tomar cuenta, nos va a llamar a cuentas. ¿Qué pasó con los impíos? Mira, y nos va a mostrar, me imagino yo que nos va a mostrar todos los conocidos que pudimos haber rescatado. Amén. Que les pudimos haber dado testimonio. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos quisieran que el Señor de verdad empiece en nosotros una obra magnífica, preparándonos para ser instrumentos de poder? ¿No le llama la atención que después de una pesca milagrosa, después de que los apóstoles tuvieron gran ganancia con 2 barcas repletas de peces, el Señor les dice: síganme y yo los haré pescadores de hombres? Y dejando todo eso, ¿lo siguieron? ¿No les llama eso la atención? Bueno, dígale: Señor, que yo no ponga mi mirada en las cosas de esta tierra, que yo en estos últimos años me dedique a pensar en el reino de los cielos, en ganar las almas y todo esto. Y tú, Señor, ayúdame, dame poder, dame unción, dame gracia, dame sabiduría, todo lo que necesitas para ir en pos, en busca de las almas, en busca de la descarriada. Amén. Pónganse en pie, por favor, y vamos a pedirle esto al Señor. Vamos a pedirle esto a nuestro Dios. A ver, cierren los ojitos. No solamente mi familia física y sanguínea, sino mi familia espiritual, los que estuvieron en la iglesia, los que militaron conmigo, los que cantaban juntamente conmigo aquí y ahora están descarriados. Y yo sé dónde está fulano, yo sé dónde está sutano, yo sé. Dame, Dios, cómo llegar a ellos. Dame, Dios, cómo alcanzarlos, cómo traerlos de nuevo. Para ti no hay nada imposible. No soy yo ni con mi poder que los voy a traer. Eres tú con tu gran poder, con tu gran amor, con tu gracia infinita. Padre, ayúdame. A ver, por favor. Nunca digas: no, es que mi mamá es más dura que quién sabe qué. No, para Dios no hay nada imposible. Va a llegar el día, no dejes de hacer el trabajo. No, es que mi papá como ha sido. No, no te preocupes. Haz la tarea que Dios te encomendó a hacer. Eso sí, llénate de Dios. Eso sí, busca de Dios. Pídele a Dios la gracia que necesites. Pídele a Dios que te sane, que te quite todo resentimiento, toda amargura. Pídele a Dios que te bendiga y te haga un instrumento de poder en sus manos. A ver, empiecen a orar, empiecen a clamar a Dios. Santo Dios maravilloso. Padre, en el bendito y gloriosísimo nombre de Jesús, te doy infinitas gracias, Señor. Gracias, Señor, por mostrar ese inmensurable amor y de esta manera tan rica, a través de estas parábolas, cómo te preocupas por los perdidos, cómo quieres, Señor, que todos sean salvos, que no se pierda ni uno, Señor. Qué precioso esto que hemos
aprendido hoy. Ayúdanos, Señor, a ser igual, a tener el corazón tuyo, a pensar con tu mente, a sentir con tu corazón, Señor, a tener la compasión que tú tienes por los perdidos, Padre. Así es, Padre. Sí. Maravilloso, en el nombre glorioso de Jesús. Dile, Dios, estoy pensando en mi padre, en mi madre, en mis hermanos. Padre, ayúdame. Ayúdame a darme por ellos, a entregarme por ellos, a ir, Señor, por los desiertos, por el desastre de la vida, buscándolos, pidiendo al Señor misericordia y hablándoles tu palabra. Háblale, por favor, háblale. Gloria a Jesús.